Imagen en directo del volcán de Cumbre Vieja en La Palma, que va camino de convertirse en el de mayor duración de la historia documentada en la isla de La Palma. Lo hará dentro de 2 días, cuando alcance los 84 del volcán de Tejuy en el año 1585. Será el domingo. Justamente hoy iguala en días al volcán de San Martín Otigalate, que erupcionó en 1646. Con 82 días de erupción, ya es el segundo de mayor duración en la isla en los últimos 500 años. ¿Quiere esto decir que está próximo a su fin? Es la pregunta que nadie se atreve a contestar, aunque emite señales de descenso de energía. Los expertos insisten en que no son señales suficientes para vaticinar el final del proceso eruptivo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aunque es un hecho que ha perdido energía con respecto a hace semanas, el volcán es aún capaz de reactivarse y mientras tanto sigue provocando coladas de lava capaces de destruir nuevos terrenos y edificaciones que habían escapado hasta ahora. Aunque han descendido todos los parámetros de la erupción volcánica, todavía no lo han hecho lo suficiente. Lo cierto es que sigue habiendo parámetros muy altos, sobre todo la presencia de dióxido de azufre. Nadie se fía de que se reactive la sismicidad, como ha ocurrido en otras ocasiones después de días sin temblores. Sin embargo, desde el gobierno, el propio presidente veía señales claras de que el volcán no llegaría a ver la entrada del año nuevo. Y hoy nos hacemos otra pregunta. ¿Podría la variante Omicron ser una buena aliada contra la pandemia? Pues podría ser, según los expertos, y se confirma que los síntomas son mucho menos graves que la variante Delta, que es la más extendida. El problema es que al ser más contagiosa podría poner en aprietos de nuevo a los sistemas sanitarios, sobre todo en los países donde la tasa de vacunación es baja, como ya está ocurriendo, de hecho, en muchos lugares. Pero hoy queremos comenzar con una noticia esperanzadora, una de las pocas que nos está dejando esta erupción, que va a cumplir hoy 82 días desde su comienzo. Una treintena de familias palmeras va a poder volver a sus casas después de mes y medio desalojadas. De hecho, ya tienen permiso para hacerlo desde las 10 de la mañana. Se trata de los habitantes de una zona de las Martelas, en los llanos de Aridane, que pueden regresar tras el estancamiento de la colada que discurría más al noroeste. Edurne Rodríguez está con una de estas personas realojadas. Imagino, Edurne, que habrán recibido la noticia con alegría, ¿verdad? Para estas familias que hoy he pasado. Bueno, ahí está Edurne Rodríguez, nuestra compañera, con algunas personas que están siendo hoy realojadas. Le hemos pedido que se acerque precisamente a las zonas donde se podía volver a casa, en esos puntos cerca de esa colada donde parece que se ha estancado. Esto ha permitido que esas personas, la colada concretamente más al noroeste de la isla, pues tenga la posibilidad de volver a sus casas y por lo tanto poner fin a mes y medio de desalojo en el que han tenido que vivir pues en otras viviendas con las ayudas de amigos o bien en algunas de las zonas donde las administraciones los han realojado. Esta es la imagen que nos está prestando el volcán en esta mañana. Estamos observando una actividad menos intensa, desde luego, que hace semanas, aunque los expertos, como siempre, se muestran muy cautos sobre lo que quieran significar estas señales, sobre si es posible que el volcán esté ya iniciando una clara etapa de descenso de la que no se vaya a recuperar, si a pesar de estar en descenso, porque evidentemente la falta de energía respecto a otros momentos, a otras fases es clara, todavía podría reactivarse. En fin, no quieren lanzar las campanas al vuelo y recuerdan que hay señales que todavía indican una actividad intensa. No solo el magma, que sigue brotando, aunque es verdad que en su mayoría encauzado, sino también por la concentración de gases, de dióxido de azufre sobre todo, que sigue siendo muy alta.
Respecto a los sismos, no sería la primera vez que el volcán cesa en esos microterremotos en el subsuelo de la isla de La Palma y después vuelve a reactivarse, incluso para realimentarse y soltar mayor cantidad de lava a la superficie. Por eso mismo, pese a que el aspecto que da el volcán hoy no tiene nada que ver con el de otros días, nadie quiere confiarse, y menos después de ver que aún tiene fuerza el volcán suficiente como para seguir destruyendo fincas y propiedades. Ha añadido más de 60 a las sepultadas en los últimos días. Pero creo que podemos volver con nuestra compañera Edurne Rodríguez. Vamos a ver si ahora las comunicaciones nos permiten comprobar, Edurne, cómo están volviendo estas familias a sus casas. Cuéntanos. Sí, decíamos, Roberto, que mucha emoción y alivio entre las familias que hoy han podido regresar a sus viviendas, que llevan fuera de ellas desde el pasado mes de octubre. En total son una treintena de familias, entre ellas las del barrio de Las Martelas de Abajo, y aquí es precisamente donde nos encontramos. Estamos con Miguel, que hace 2 meses que no regresaba a su vivienda. Y Miguel, buenas tardes. Hoy Por fin estamos en la casa otra vez. Y me imagino que muy contento. Contentísimo. Muchas veces me despedí de ella, pues no sabía si volvía a entrar. Porque usted decía que podían regresar a regar y a limpiar un poco la ceniza, pero no tenían esperanza. No. Cada vez que nos íbamos decíamos adiós a la casa, yo por lo menos y mi mujer, porque la cosa estaba fea, muy fea. Los ruidos y los movimientos sísmicos, es decir, que estuvo la cosa muy fea, muy fea. ¿Y qué es lo que se han encontrado? Porque vemos que queda por delante mucho trabajo por hacer. Mucha ceniza dentro de la casa, los techos algo dañados, los del baño y los de la sala, pero todo eso se arregla. Yo tengo en el corazón también a los que no han perdido la casa, a los que hoy no pudieron llegar, y eso me da mucha pena, porque mucha gente son conocidas, compañeros, y da mucho sentimiento. Nosotros por lo menos pudimos venir, abrir las puertas y encontrarnos con la casa. Claro. Pero hay otros que no. El recuerdo para esas familias, Miguel. Y también queríamos hablar con Monse, porque Roberto ya ha estado toda la mañana saludando a cada uno de los vecinos que han llegado, no ha dejado de darles abrazos y de muestras de alegría, ¿verdad, Monse? Ay, sí, mucha alegría, cariño, de volver a casa. Además, ayer cumplimos 43 años de casado. Es el mejor aniversario de boda que hemos tenido en todo nuestro matrimonio. Y esto es, vamos, una alegría. Pero también pienso en la gente que no tiene casa. También hay que pensar en todo. Claro. Pero esto es una alegría muy grande. Porque ustedes decían que llevaban 2 meses fuera de su casa. Sí, señor. Y cuando veníamos a veces a regar el jardín y demás, sobre todo mi marido, le daba besos. No sé si podré entrar, si no podemos entrar, porque esto ha sido un sinvivir, mi amor. Esto es un monstruo. Este volcán ha sido un monstruo. Pero a ustedes les queda mucho trabajo por hacer, se van a dedicar en estos días antes de poder volver a dormir aquí, sí, ¿verdad? Antes de volver tenemos que limpiar porque esto es tiene mucha arena, pero no importa. Los palmeros somos fuertes y limpiaremos y volveremos a quedarnos aquí si Dios quiere. Claro que sí, pues muchísimas gracias, Monse. Pues gracias a ustedes y que tengan buen día. Ustedes también, aunque tienen por delante, Roberto, una jornada de mucha limpieza todavía. De momento no van a poder dormir en sus viviendas, pero como han visto, mucha emoción de poder regresar por fin a sus casas. Como decíamos, son en total una treintena de familias. Algunas todavía no han querido regresar, por eso, porque todavía queda mucho trabajo por hacer, pero se nota la emoción entre los vecinos de Las Martelas de Abajo, que no han dejado de abrazarse al reencontrarse aquí de nuevo en su barrio. Qué buena noticia, Edurne. Doblemente buena para el caso de Monse y su marido, que no solo regresan a su casa, sino que además lo hacen coincidiendo con su aniversario de boda. Los felicitas de nuestra parte. Gracias, Edurne. Muchas gracias, serán felicitados, Roberto. Buenas tardes. Bueno, vamos a ver cuáles son las señales que está dando el volcán, qué opinan los expertos. Raúl Pérez es vulcanólogo del CSIC. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Un abrazo muy fuerte. Bueno, Raúl, a ver, las últimas estimaciones que tenemos no son de científicos, son de la Administración. El presidente del Gobierno, que ha vaticinado, o por lo menos que tiene su esperanza de que el volcán podría no ver el inicio de 2022 activo. ¿Las señales que emiten llevan a pensar eso o ha sido un exceso de optimismo por parte del presidente del Gobierno? Pues fíjate, tengo que decirte que yo creo un poco en las dos cosas. El exceso de optimismo, porque no hay ningún modelo científico que diga que se va a acabar ni el 22 de diciembre, ni el 1 de enero, ni nada. Los modelos científicos que estamos trabajando son modelos dinámicos, que significa que cada día te dan un pronóstico, pero que al día siguiente ya cambia.
Y nos dimos cuenta, cuando los aplicábamos al principio, en octubre y noviembre, que claro, decía, el volcán acaba a finales de octubre, el volcán acaba a mediados de noviembre. Entonces, todos esos eran modelos móviles que se estaban moviendo y que no nos daban una fecha fiable. Ahora bien, es cierto que los terremotos han disminuido bastante en intensidad. Es cierto también que la emisión de dióxido de azufre, sobre todo las emisiones que están detectando por satélite, digamos que son casi nulas. Todo esto lleva a pensar que junto con la fase en la que estamos ahora, de desgasificación de vapor de agua principalmente, podamos estar en una etapa final de este volcán. ¿Y cuál va a ser la señal que lo va a marcar, Raúl? Porque vemos que el volcán está descendiendo su actividad respecto a hace semanas, pero todavía no les hemos oído a ustedes decir, bueno, no, ya esto está claramente a la baja. Sin embargo, no es lo mismo lo que estamos viendo ahora que lo que veíamos hace 3 semanas, por ejemplo. Correcto, no es lo mismo porque es lo más importante, digamos, ver exactamente qué es lo que está haciendo el volcán. Pero para nosotros un indicador muy bueno serían los terremotos. El hecho de que tengamos terremotos y el hecho de que todavía tengamos una señal débil de dióxido de azufre son 2 señales que nos encantaría tenerlas a cero para poder ver en ese momento qué está haciendo el volcán. Si el volcán sin terremotos sigue emitiendo lava, significaría que está vaciando las etapas de finales de las cámaras magmáticas de relleno. Si hay terremotos, por el contrario, podemos suponer que se siguen realimentando esas cámaras. Entonces, para nosotros una señal muy importante serían los terremotos. Además, también nos estaría diciendo que no hay reajustes, esos famosos reajustes que nos ha contado tanto el Instituto Geográfico Nacional, que hacen referencia a terremotos por hundimiento en cámaras que están totalmente vaciadas. Ya estaríamos en una fase bastante final. Bueno, pues a ver si se mantiene esa tendencia. Al final esto funciona por tendencias. El miedo que tienen ustedes realmente es que efectivamente el fin de los seísmos sea de nuevo roto por otra cadena de microsismos que haga que, como ha ocurrido anteriormente, vuelva, por ejemplo, a realimentarse el volcán de lava, ¿no? Claro, porque lo que hay que tener en cuenta es que este volcán ha tenido ya por lo menos constatadas y consensuadas 3 parones. O sea, 3 veces ha cesado la actividad de los edificios principales. Pero luego lo ha retomado. Ha retomado esa actividad y lo ha retomado con nuevas coladas de lava y con nuevos centros eruptivos. Todo esto es porque desconocemos el volumen que tenemos de magma debajo del volcán y las tasas de emisión por día, que no han sido constantes, pero que a lo largo de estos 81, 82 días que vamos ya camino de la erupción, podríamos haber estimado, necesitaríamos saber. Con eso sí que podríamos saber, si tengo una cámara magmática que no se está realimentando y tengo esta tasa de emisión, se podría hacer una estimación de cuándo podría vaciarse. Claro, hay después otra señal que invita al optimismo, señales que van invitando al optimismo. Por ejemplo, la estadística. Este va a ser el domingo, ya será el volcán desde que hay documentación en la isla de La Palma que más ha durado. Ya se superaría los 84 días, creo que era el anterior. Ahora me corregirá si me equivoco. Y también creo que es el que más superficie de una sola erupción ha ocupado. Luego, la estadística también va a nuestro favor, ¿no? Sí, la estadística va a nuestro favor, pero fíjate, si recuerdas al principio decíamos, este volcán va a durar entre 84 días y 20 días, que era lo que nos decía la estadística. Sí, claro. La estadística nos decía, como el que más ha durado es esto, y no tiene por qué ser el que más ha durado, y como también está echando mucha lava y está cubriendo mucha superficie, pues a un momento se tiene que acabar. Pero fíjate, hay un dato que yo creo que hemos pasado por alto, y que era un dato de los 7 primeros días. Este volcán tardó, desde que se activó la cámara magmática de entre 11 y 14 kilómetros hasta que entró en erupción, tardó 8 días. Los modelos para este tipo de volcanes son de meses. Con ello, ¿qué quiero decir? Que este volcán ya nos estaba avisando desde el principio que era diferente. Que lo que iba a ocurrir aquí probablemente se saldría de la estadística. Y si dentro de 3 o 4 días el volcán sigue en erupción, nosotros nos habremos salido ya de todo el registro histórico. Efectivamente, por lo menos desde que se tiene documentación de este tipo de volcanes. Bueno, Raúl, ¿cuándo vuelves sobre el terreno? ¿Cuándo vuelves ahí a acercarte a la erupción? Bueno, pues la verdad es que en principio iba a volver ahora pronto, porque tengo varios medidores de radón que los metí en la boca del San Juan, que están registrando, y probablemente, si no será para finales de este mes, será para principios de enero. Pero no te preocupes porque tengo un montón de compañeros de las diferentes oficinas, tanto de Canarias como de Granada y de todos los sitios,
Están todos allí trabajando como el primer día. Sí, sabemos que están todos pendientes de ese volcán, monitorizándolo como ningún otro fenómeno, yo creo, ha podido estar con tanto seguimiento como este. Gracias, Raúl. Un abrazo. Oye, un abrazo a vosotros, a ver si hay suerte y los pronósticos optimistas se cumplen. Venga, ojalá, cruzamos los dedos, porque esos pronósticos se cumplan y 2022 sea un inicio de año sin volcán activo. Bueno, vamos a ver imágenes que nos siguen impactando, que nos sigue dejando esta erupción. Por ejemplo, el bombardeo que han captado los drones del Instituto Geológico y Minero de España. Lo de bombardeo es literal por esas bombas volcánicas que van a ver impactando en las propias faldas del cono, expulsadas desde el cráter, y ahí pueden observar cómo van cayendo, las vemos rodando. Pueden ser bolas de acreción, que son las que van formándose y añadiendo material, sobre todo ceniza, como si fuesen una bola de nieve, hasta detenerse. Hay otras que van directamente, apenas ruedan y tienen otra forma, o por lo menos no van incorporando tanta cantidad de material, porque vemos ahí que salen a gran velocidad, a gran altura y van cayendo, pues eso, como si fueran bombas. Bueno, aquí podemos verlas ya una vez caídas, los cráteres que dejan los cientos de bombas que han ido cayendo. Casi se asemeja a una superficie lunar. Son piroclastos de al menos 6 centímetros de diámetro que son expulsados como una especie de lluvia que va cayendo. Claro, van cogiendo peso también y formando esos pequeños cráteres. En algunos casos son decenas de metros lo que pueden llegar a medir el cráter que pueden llegar a provocar esas bombas. Se han llegado a ver algunas a medio kilómetro de las bocas eruptivas, lo que nos indica la fuerza con las que son lanzadas al exterior en algunos casos. Bueno, en todo caso, la actividad del volcán es verdad que es menor que hace semanas, pero aún tiene energía más que suficiente para seguir sepultando fincas y construcciones. Nacho Cabrera, ¿de cuántas más estamos hablando en estos días? Sí, según la última actualización del catastro, ya son 1.628 las construcciones que se han visto afectadas en la isla de La Palma, que han quedado destruidas por el avance de esas coladas. La mayor parte de ellas, desafortunadamente, ya lo saben, son viviendas, concretamente 1.304 viviendas son las que han quedado destruidas por este volcán. 179 construcciones tenían un uso agrícola, 74 un uso industrial, 40 eran locales de ocio y hostelería y 15 tenían algún tipo de uso público como centros de salud o colegios. Roberto. Y de la superficie afectada hasta el momento, Nacho, ¿cuánto corresponde a cultivos? Pues el Cabildo de La Palma estima que la afección total son de 1.172 hectáreas, pero de esas 1.172 hectáreas, 360 serían cultivos, aproximadamente el 30% del área dañada. Concretamente, también se lo hemos venido contando, la mayor parte son plataneras, 224 hectáreas que han quedado completamente arrasadas por las coladas, 62 al cultivo de la uva, 27 hectáreas al cultivo de aguacate y 45 hectáreas corresponderían a otro tipo de cultivo. Cuéntanos, Nacho, también el bonito gesto que han tenido miles de escolares de la Comunidad de Madrid con los estudiantes de La Palma. Sí, a través de una iniciativa de Metro de Madrid, más de 6.800 alumnos de 109 centros educativos diferentes de 39 municipios de toda la comunidad autónoma, pues han confeccionado esos dibujos que están viendo, esas cartas, esas postales para los alumnos afectados por la erupción volcánica de los 3 municipios en la isla de La Palma. Todos esos dibujos van a ser ahora enviados al Cabildo Insular de La Palma, pero también se van a proyectar todas esas ilustraciones, todas esas imágenes, esos mensajes de apoyo en una pantalla gigante que está ubicada en la estación de metro de Gran Vía, en pleno corazón de Madrid. Bueno, y otro gesto importantísimo, lo vemos en uno de los anuncios más destacados del año, el que cada Navidad ofrece la empresa Campofrío. ¿Y las arrugas? Y el megavatio hora te deja tieso.
Así que he decidido que este año tiene un nombre muy explícito, Acojonados. Habla del miedo que nos condiciona después de años de pandemia. El protagonista se encierra en su casa, atemorizado, hasta que ve esto. Están en ceniza volcánica, forma parte de lo que somos, esta es nuestra casa, ¿no? Me siento muy orgullosa de cómo nos cuidamos. Son 6.000 personas fuera de casa. Quien tiene un lugar que ofrecer, lo ha ofrecido. He sentido miedo, pero también el impulso de continuar, porque quiero, porque creo que es importante y porque la vida sigue. El personaje que interpreta el actor Carra Errejalde se emociona al ver en televisión a una vecina de La Palma afectada por la erupción y el coraje con el que afronta la situación, un coraje que le sirve al protagonista como ejemplo de superación y valentía ante la adversidad y que le lleva a afrontar los problemas y el miedo de otra manera. Por cierto, todos son actores menos ese testimonio real de la viticultora palmera Victoria Torres. Ya ven que La Palma también presente en uno de los principales anuncios de la Navidad. Ah, y que llame a la tía Conchi. Vuelvo a todo lo que me gusta. Venga, que no se despide miseria por aquí. Pero hay algo que no se me va de la cabeza. Una cosilla que tengo ahí. Lo que más me acojona es que se nos olvide que vivir es acojonante. Bueno, y más gestos solidarios. Este que ven es Ricky Rubio, el jugador español de baloncesto de la NBA, de los Cleveland Cavaliers. Anoche llegó de esta guisa al pabellón de Ohio con esa camiseta en la que se puede leer un claro mensaje de apoyo a los afectados por el volcán de La Palma. Pero además el equipo de Rubio recogió la iniciativa de su jugador y la llevó a redes con ese mismo texto, en español, todos con La Palma. La erupción nos está dejando, además de gestos como este, impresionantes imágenes. Muchas de ellas se las hemos ofrecido en nuestra sección dedicada a los fotógrafos que han retratado este proceso y que ahora podemos ver reunidas en la exposición La Palma, Volcán y Vida. En total, 33 fotoperiodistas, paisajistas y artistas visuales se han unido para organizar esta muestra y recaudar fondos con los que ayudar a los damnificados por la erupción. La exposición se inaugura hoy mismo en Las Palmas de Gran Canaria, va a permanecer abierta hasta el 14 de enero. Bueno, Leandro Betancor es fotógrafo de esa exposición, La Palma, Volcán y Vida. Creo que estás acompañado además, Leandro, también con Nacho González Oramas. Ahí están, dos de los protagonistas. ¿Qué tal? Buenas tardes a los dos de esta exposición. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, ¿cuántas fotografías se exponen? Porque el volcán, la erupción, nos ha dado para muchísimas imágenes, ¿eh? Sí, que hable Nacho, que es el que ha organizado este y te puede dar los datos técnicos. Venga, Nacho, arranca tú. Bueno, son 33 fotografías de 33 fotógrafos y fotógrafos que han trabajado en el tema del volcán en estos 2 meses. Tenemos paisajistas, tenemos fotoperiodistas y artistas visuales también. La verdad es que hemos visto, Nacho, imágenes impresionantes de este volcán, además desde la mirada experta de ustedes, de fotógrafos que son profesionales y que se dedican a esto. Bueno, es otra manera de verlo, a lo mejor que se nos escapa a nosotros. Me imagino que habrá sido difícil seleccionar las imágenes para la exposición, ¿no? Bueno, realmente ha sido difícil en el sentido de intentar buscar una línea de trabajo, de exposición visualmente agradable. El objetivo de la exposición es vender y recaudar fondos, entonces hemos querido huir un poco de la parte dramática o del drama o de la tragedia que se está viendo en la isla de La Palma, que es evidente, somos conscientes de lo que pasa allí y por eso nos hemos reunido buscando una colección de fotografías visualmente potentes y amables para intentar vender lo máximo posible. ¿Qué es lo que destaca de las fotografías elegidas, Leandro? ¿Cuál es el leitmotiv de todas ellas? Sabemos que el escenario es la erupción, pero ¿en qué se centran? Me parece que lo más interesante de esta exposición, Roberto, es la diversidad de miradas, ¿no? Que cada una es igual de sensible. De cómo nos hemos acercado todos los fotógrafos que Nacho nos ha invitado a esta exposición, con la particularidad de nuestras miradas. Es interesante porque
visto este fenómeno desde el punto de vista no solo documental y periodístico, sino también hay un acercamiento estético, algo que a priori era muy difícil, porque no deja de ser un drama terrible lo que se está viviendo allí, de manera que esa, digamos, dicotomía nos ha pesado un poco a todos los que hemos estado por ahí. Pero bueno, la verdad que el resultado es espectacular e invito a todo el mundo a que se pase por la exposición, porque la idea no solo es ver una buena exposición de fotografías, sino que además sea una fórmula viable de recaudación de fondos para ayudar a los damnificados, ¿no? Y qué mejor ocasión y qué mejor fecha la elegida, que justo a las puertas de las Navidades, y esperamos que tenga el éxito que debería tener. ¿De qué manera se va a llevar a cabo esa recaudación? ¿Se cobra una entrada o una aportación voluntaria de quien vaya allí? ¿Cómo es? No, el objetivo es vender las fotografías físicamente. Se podrán vender en 3 modalidades distintas. Se venderá la fotografía original a 200 euros, habrá unas 20 copias de cada una de las fotografías en láminas de 20 por 30, y también se podrán cargar hasta un máximo de 10 copias de cada foto original en 50 por 75, que se venderán a 100 euros. La compra va a ser presencial aquí en el auditorio Fredo Krauss. También habrá una fila cero habilitada en los canales de eventos del auditorio Fredo Krauss, y también tenemos una huche para que cada uno que visite la exposición, que no quiera comprar físicamente, pero quiera dejar su aportación económica, deje sus fondos para intentar ayudar entre todos en el objetivo común, que es conseguir fondos para los damnificados. Bueno, hoy comienza la exposición. ¿Ya está abierta la exposición al público? La exposición está abierta al público. A partir de mañana se da la venta. Hoy no hay venta presencial, a partir de mañana se pueden vender, y estará abierta hasta el 14 de enero en horarios de mañana y tarde, con la excepción de los habituales días de la fiesta navideña, el 25 de diciembre, el 1 de enero y el 31, que no se debe abrir a la exposición. Bueno, estoy seguro de que va a tener muchísimo éxito esa exposición, que va a sorprender a muchísimas personas, porque nosotros que hemos hecho un recorrido por la mirada de los objetivos de muchísimos fotógrafos de Canarias, nos impresionamos día a día con esa visión que nos prestan ustedes de algo que estamos viendo todos, pero cambia la mirada y que desde luego cambia la forma de verlo y nos asombra. Nacho, Leandro, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes, además, por darle visibilidad al trabajo, que sé que desde todos los informativos de la televisión canaria se han hecho eco de todo el trabajo de tantos fotógrafos que hemos estado por ahí. Claro que Gracias, sí. compañeros. Gracias, un abrazo. Bueno, pues ahí está esa exposición desde hoy y hasta el 14 de enero. Una forma de contribuir, no solo de disfrutar de la mirada de los profesionales de la fotografía, de ese fenómeno que estamos viviendo, sino también de contribuir a ayudar a los damnificados por la erupción. Esa erupción que continúa, aunque con una imagen muy distinta a la que hemos visto en otras ocasiones. Hemos visto evolucionar ese volcán, cambiar de forma, abrir nuevas bocas, lanzar lava y arrasar terrenos, cambiando la fisonomía de la isla. Y hoy lo que nos encontramos es un volcán aparentemente más apaciguado que en otras ocasiones. Y digo aparentemente porque sigue arrojando lava, encauzada por suerte por la zona central, que está alimentando la nueva Fajana, también por la zona sur, con lo que podría terminar de unirse o continuar con la unión que se formaba con el volcán de San Juan, que estaba un poco más al sur. Ya contactaron ambas fajanas y ya incluso por algunas zonas un poco más altas, pues ya se puede observar como la nueva colada, las nuevas coladas más al sur, pues entran en contacto con las antiguas de San Juan. Una pausa y volvemos con toda la información. Una y media de la tarde, el volcán de la isla de La Palma presenta a esta hora esta imagen con las columnas eruptivas de humo muy blanco en esta jornada de hoy, señal de que quizá está emitiendo menos ceniza que en otras ocasiones, y una apariencia de menor energía, desde luego mucha menor energía que la que hemos podido ver en otros días. Pero no piensen que el proceso está todavía terminado, ni mucho menos. De hecho, los científicos no se fían de que pueda reactivarse de nuevo y esperan que haya más señales de tendencia a la baja para poder confirmar ese extremo. Pues recuerdan que ya en otras ocasiones parecía entrar en decadencia, pero ha vuelto a reactivarse. Pero duda cabe que en esta ocasión todos cruzamos los dedos para que ese descenso sea
el definitivo y no retome una subida de actividad. El caso es que durante este fin de semana y más en este largo puente han llegado miles de turistas a La Palma para ver precisamente ese volcán. Desde el pasado viernes hemos visto alta ocupación en las conexiones interinsulares, pero también en vuelos procedentes de otros puntos de España. May Navarro, ¿se puede hacer ya un balance desde el punto de vista turístico de lo que ha significado este puente para la isla? Así es, Roberto, datos positivos que ha dejado el pasado puente en la isla de La Palma, por lo menos en cuanto a ocupación. Ese es el dato importante, y en cuanto a alquileres de vehículos. Hoy con nosotros está el presidente del CIT-TEDOTE, que nos va a dar todos esos datos que necesitamos saber, porque al final somos de números. Ocupación positiva, alquileres de coches positivos, pero ¿ha sido todo tan positivo para la isla? Buenas tardes. Sí, quizás lo único no positivo es que sea tan corto. Entonces, sí ha sido un buen puente. Antes de nada... Hablamos de números. ¿Qué números se manejan ya, Óscar? Aquí hay que hacer unos matices porque la parte hotelera y extrahotelera pues ha rondado el 85, incluso 90, y en algunos casos llenos, en la extrahotelera, en la más económica. Pero sí es verdad que para las casas no ha sido así, para las viviendas vacacionales han sido estancias cortas, 2-3 días han sido las noches de máxima ocupación, por lo tanto no ha sido para todos por igual. Pero bueno, es una inyección económica importante, sobre todo para la restauración, hostelería, comercio ha sido también muy positivo, porque hay que recordar que hemos tenido miles de visitantes, pero no todos se han alojado, aquí muchas familias, amigos y demás, pero sí se ha notado sobre todo en hostelería y restauración. Este puente además lo ha agradecido los comerciantes de la zona del Valle, debido a que las administraciones decidían no poner esa famosa lanzadera con la que sí contábamos en el puente que teníamos en noviembre, y tal vez ahí pues era ese malestar entre los comerciantes y el sector del Valle de Aridane. Sí, ya en su momento ya hicimos notar nuestro malestar por esa decisión que se tomó en el puente anterior, donde para nada estábamos de acuerdo. Ha quedado demostrado que nuestros visitantes son cívicos, y salvo puntualísimas excepciones como siempre, pero todo el mundo ha estado perfecto, el valle se ha consumido y como te decía, lo único que nos queda es un poquito corto, porque al fin de cuentas han sido 3-4 días y bueno, tenemos un mes por delante. Vamos a ver en Navidad, fin de año y Reyes si logramos tener una ocupación parecida a la que tenemos ahora, ¿no? Eso es importante, las próximas fechas navideñas hay un periodo vacacional un poco más largo, más extenso. ¿Qué se espera? ¿Cómo están las previsiones hasta el momento? Es muy complicado las previsiones. Por un lado, por el COVID a nivel Europa. Por otro lado, el volcán, que no sabemos cuánto tiempo va a estar ahí. Y todo esto hace que las reservas sean muy de última hora. El mismo puente que ha pasado una semana antes, para nada nos daban los datos, lo que al final terminó. Es muy arriesgado aventurarse qué va a pasar, si nos suben de nivel aquí o en Península o en el resto de las islas. Vamos a intentar transmitir que esto es un destino seguro, como venimos haciendo conjuntamente con el Cabildo, y a intentar tener la mejor ocupación, la mayor cantidad de visitas, para que todos los sectores y subsectores podamos sobrevivir en esta isla hasta ver si acaba esta pesadilla, ¿no? Muchísimas gracias, Óscar. Pues con ese dato positivo nos quedamos. Además hay que recordar que este pasado puente la operatividad del aeropuerto prácticamente todos los días se mantenía al 100%, salvo el domingo por la noche, que fue de una manera momentánea. Tenemos la vista puesta ya en las próximas vacaciones de cara a las Navidades, y nosotros también, Radio Televisión Canaria, se suma a esta invitación a todos aquellos que nos estén viendo ahora mismo, que pueden venirse a la isla de La Palma, que es un destino completamente seguro. Es un destino fantástico. Lo que pasa es que lo que dicen, está confluyendo la emergencia por el volcán, también con la pandemia de COVID, en fin, es todavía más difícil para los sectores de hostelería, alojamientos, pues lidiar con toda esta situación. Pero bueno, hay que ayudar a echar una mano, y La Palma siempre es un destino fantástico. Gracias, May. No nos vamos a ir de la isla.
porque son alrededor de 400 los agricultores con fincas aisladas en la costa del Valle de Aridane que tienen que acceder a sus plantaciones, ya lo saben, en los barcos de la Armada. Eso cuando se puede, porque muchas veces la mala calidad del aire impide que puedan realizar su labor. Sin ir más lejos es lo que les acaba de ocurrir precisamente hace unos minutos. Mónica Gómez, algunos han tenido que ser evacuados por el empeoramiento del aire, ¿verdad? Así es, Roberto, buenas tardes. Hace unos minutos esos agricultores que habían podido entrar hoy en barco a la zona de exclusión, a regar sus fincas, a trabajar en sus fincas, han tenido que ser evacuados porque esos gases de nuevo se han disparado. Hay que recordar que son 3 los puntos que pueden usar estos agricultores para entrar a sus fincas. Uno es este en el que nos encontramos en San Borondón, en Tazacorte. También pueden hacerlo por el acceso sur de Fuencaliente o en esos viajes que está haciendo el buque de la Armada. Muchos entran cuando se puede entrar, cuando lo autoriza el PEVOLCA, pero muchas veces ha pasado que tienen que abandonar sus tareas porque los gases se disparan. Entre ellos está nuestro invitado, Inocencio Daño. Tú te has visto en esa situación muchas veces que has tenido que abandonar a la finca cuando puedes entrar, porque esa es otra. Sí, eso nos ha pasado, lo mismo en la zona sur, en la zona de Villarremo, que aquí en San Borondón, esta zona ha habido que evacuar, hemos evacuado rápido y sin problema ninguno. No pasa nada, se evacúa cuando las autoridades ven que los gases, nosotros no somos suicidas, queremos salir, pero no pasa nada, se evacúa y ya está. El otro problema es a la hora que nos están dejando entrar, porque nos están dejando pasar a las 9:30, por aquí en San Borondón, igual que en Fuencaliente, hasta que el PEVOLCA no se reúne, toma las decisiones oportunas, no nos dejan pasar. Nosotros no podemos permitirnos el lujo de estar de 7 de la mañana, siempre y cuando el aire esté en las condiciones óptimas, hasta las 9:30 de la mañana sin regar. Hoy se han quedado aquí por lo menos 3 o 4 hectáreas que no han podido regar porque su turno de riego era de 7 de la mañana a 9:30 y los señores no nos dejan entrar hasta las 9:30. Si el aire no se puede, no se puede, pero no por burocracia, porque si vamos a perder lo que el volcán nos deja por la burocracia, pues la verdad que mal vamos, ¿eh? Hay que recordar que los riegos son por turno, o sea, si te tocaba hoy jueves a 1 hora y lo has perdido, no lo vuelves a tener hasta dentro de 1 semana. Eso es insostenible para muchos de ustedes. Sí, la verdad que es difícil. Los riegos son cíclicos. Si tienes todos los jueves a las 8 de la mañana, el jueves siguiente a las 8 de la mañana. Si pierdes este turno porque las circunstancias lo requieren, porque hay gases y no podemos estar, pues nada, no pasa nada. Pero porque no se reúnan las personas que tienen que reunirse, que el aire esté en óptimas condiciones y hasta la semana que viene no poder regar, es un problema grave. Entonces no nos podemos permitir esos lujos. Yo no sé cómo tienen que hacerlo, no sé si tendrán que una persona, yo no pretendo que se reúna al PEVOLCA a las 6 de la mañana, eso sería muy difícil, pero sí que deleguen una persona encargada para que le transmita a los señores de los puestos de la entrada, mira, el aire está en óptimas condiciones en Fuencaliente, pueden entrar a las ollas del remo, está en óptimas condiciones aquí en Tazacorte, podemos seguir regando y trabajando, porque esto depende de lo que está pasando. Que muchos ya están optando definitivamente por ni cortar la fruta, la están dejando en los árboles. Sí, así mismo ha sido. Mucha gente, sobre todo en la zona sur, en la parte de ollas, remo y lo demás, se está dejando la fruta porque que la preparas, gastas mucha mano de obra, trabajo en prepararla y después estás 4 días que no te dejen entrar, si es por gases lo comprendemos, pero cuando no es por horarios, por lo que sea, pues se deja la fruta en el campo y esto pues va en perjuicio de todos. Muchas gracias, Inocencio. Como ves, Roberto, difícil la situación que está pasando estos agricultores. Son más de 400, como les decíamos, los agricultores que se están viendo afectados porque sus fincas están dentro de esta zona de exclusión y son ya más de 80 días los que llevan padeciendo esta situación que lo hace todavía más complicado. Gracias, Mónica. Bueno, pues ahí está la labor de los agricultores. Ya ven, no pueden acceder a sus fincas, tienen el problema de la ceniza, la falta de agua y de riego, el mantenimiento, en fin. Todos son problemas para los trabajadores de este importantísimo sector en la isla de La Palma. Pero vamos a cambiar de asunto momentáneamente. Miren, vamos a centrarnos en el incremento en los casos de coronavirus y la expansión de la variante Omicron. La Organización Mundial de la Salud ha confirmado que esta nueva variante del virus, descubierta en Sudáfrica, está presente ya en 57 países del mundo.
Omicron podría provocar un impacto importante en todo el mundo y desplazar a la variante Delta en las próximas semanas. El aumento de casos preocupa a la OMS, por eso el organismo pide a los gobiernos intensificar la vigilancia, las pruebas y la secuenciación del virus. La variante Omicron ahora se ha encontrado en 57 países y esperamos que ese número continúe creciendo. Y aunque aún se desconoce la efectividad de las vacunas, la OMS pide vacunar al mayor porcentaje de la población para evitar casos graves de la enfermedad. En Reino Unido han comenzado a buscar a 10.000 voluntarios que participen en los ensayos clínicos de un tratamiento antiviral contra la COVID-19. Este fármaco podría ser usado en pacientes infectados con mayor riesgo de complicaciones. We don't yet know Omicron's severity. Con más de 50.000 casos en la última jornada, el gobierno británico pretende frenar el aumento de infecciones recuperando la mascarilla en lugares públicos, el certificado COVID e impulsando el teletrabajo. Esto nos dará tiempo. Nos da tiempo para construir nuestras defensas. Y nuestra mejor defensa sigue siendo nuestro programa de vacunación, en particular los refuerzos. Entre todo ello, el primer ministro Boris Johnson ha tenido que disculparse por la celebración de una fiesta en Downing Street pese a las restricciones en pleno pico de contagios el año pasado. Pero no ha sido el único. Ella también ha tenido que disculparse. Es la primera ministra de Finlandia. Acudió a una discoteca a pesar de ser contacto estrecho tras una reunión en su gabinete. Pero atentos también a una paradoja que señalan los expertos. Si se confirma que esta variante no es más grave que la anterior, podría incluso ser una aliada contra la pandemia. A ver, explícanos por qué, Miguel Vega, pros y contras. Sí, estos son estudios preliminares, pero algunos científicos, virólogos y epidemiólogos ven algunos factores en contra de esta variante. La primera, que es mucho más contagiosa. Esto generará que sea mucho más transmisible y genere más infecciones. A cuanta más infecciones haya a nivel mundial, más probabilidad de fallecidos por la COVID-19 y también muy pendientes de esa efectividad de las vacunas. Todo ello a pesar de que Pfizer en las últimas horas ha dicho que esa tercera dosis podría recuperar toda esa protección que generaba la dosis completa, la pauta completa de vacunación. Pero también otros epidemiólogos apuntan de algunos factores a favor de esta nueva variante. Todos los casos detectados con la variante Omicron han presentado sintomatología leve. Esto podría generar que este virus se convierta en un patógeno o virus muy similar al de la gripe o también al del catarro, un virus estacional. Además, podría generar una inmunidad global a base de que toda la población del mundo se infecte, se vacuna y también mantengan todas esas medidas de protección. Claro, se da la paradoja de que podría ser entonces una aliada esta nueva variante del COVID, pero quizá aún sea pronto para decirlo. Daniel López Acuña es epidemiólogo, exdirector de Acción Sanitaria en situaciones de crisis de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, nos llama la atención esta forma de enfocar la nueva variante casi como una aliada. Me imagino que aún todavía no se podrá confirmar, pero es verdad que si la gravedad de esta variante fuese mucho más baja que la anterior, podría ser una forma a lo mejor de inmunizarse, ¿o no lo ve así? Señor López, cuéntanos. Mire, es muy prematuro sacar conclusiones de esa naturaleza. No hay una base y un fundamento que nos permita todavía llegar a esas conclusiones. Por ahora, tenemos que entender que se trata de una variante que acumula 30 mutaciones que incluso incorporan las mutaciones de variantes anteriores, que todo parece indicar que tiene una más alta contagiosidad y eso implica que habrá mucho más número de casos en menos tiempo, que hay una tendencia a la reinfección tanto de vacunados como de no vacunados y no tenemos una evidencia clara con respecto a cuál es la efectividad de las vacunas. Si la Omicron produce hasta donde se documenta ahora algunos casos más leves, es una buena noticia, pero no para lanzar campanas al vuelo, no para pensar que llegó una aliada que nos va a frenar el problema que estamos teniendo. Tenemos en estos momentos un gran problema de incidencia incrementada en toda Europa, en España incluida. A veces me da la impresión de que la estamos trivializando cuando es seria, que está apuntando a una mayor presión asistencial, que está apuntando a una mayor positividad en el número de pruebas diagnósticas realizadas
que tiene una alta incidencia en menores de 12 años, que alcanza los 500 por 100.000 habitantes en el país, 300 aproximadamente la incidencia general para toda la población. Y creo que debemos entender que estamos siendo víctimas de la penetración y la transmisión de la variante Delta y Delta Plus, que a esto se agrega la variante Omicron, que ya circula ampliamente por muchos países del mundo, y que tenemos que ser muy cautelosos, prevenir en gran medida la diseminación de esta variante, no entrar en una situación de pánico ni de alarma, pero sí estar alertas y, como lo señaló la OMS, intensificar la vigilancia epidemiológica, la secuenciación genética, para poder tratar de entender hasta dónde va penetrando la variante y cómo podemos establecer diques de la mejor manera. Estábamos viendo antes pros y contras, por así decirlo, de lo que se está investigando. Yo había empezado por el pro mayor, pero claro, después estaban los contras que acaba de reflejar usted. Quizá el de la contagiosidad sea en principio el peor, porque por mucho que sea menos gravosa y afecte a menos gente, claro, al contagiarse más rápidamente al final puede poner de nuevo en jaque o elevar la presión sobre los servicios sanitarios, que es el mayor peligro, ¿no? Exactamente. Por ahora es lo que sabemos. Tenemos que todavía establecer la evidencia con respecto a los otros elementos de severidad, no solo de contagiosidad, sino también de letalidad, además de la severidad. Y lo más importante es que tenemos que establecer con claridad, con evidencia científica, si escapa o no a la eficacia de las vacunas. Si Omicron escapa a la eficacia de las vacunas, vamos a tener que plantearnos un nuevo ciclo de vacunación con una vacuna diferente, no con terceras dosis. Si Omicron puede ser neutralizado con las actuales vacunas, bueno, el reforzamiento de la inmunidad en quienes tengan que recibir una tercera dosis y sobre todo el completar la vacunación en los 4,5 millones de personas en España que aún no están vacunados con pauta completa y avanzar en la vacunación de los niños va a ser fundamental. Pfizer ya ha dicho que con 3 vacunas, con 3 dosis, nos escudamos frente a esta nueva variante. Sí, el problema está en que este tipo de hallazgos y evidencia tiene que ser generado por la investigación científica, no solo ser anunciado por la propia farmacéutica que fabrica la vacuna. Ojalá que sea como lo señala Pfizer, pero tenemos que tener ensayos cotejados, contrastados, publicados en revistas de pares, que la autoridad sanitaria y la autoridad regulatoria en materia de vacunas establezca que este es el caso, no ir únicamente por un anuncio de la propia compañía farmacéutica. La situación que se está dando, por ejemplo, en España, como uno de los países con un índice de vacunación más alto aquí en Europa respecto a otros vecinos europeos, en el centro de Europa el índice es menor, y lo que se está viendo es un índice de contagio mucho mayor, de casos, una incidencia mucho mayor en esos países con menor porcentaje de vacunados que en nuestro país. ¿Hasta qué punto cree usted que en España estamos a salvo de entrar en esa situación en la que han entrado Alemania, Austria, Países Bajos? Mire, permítame ponerlo en estos términos. No estamos a salvo por tener 90% de la población vacunada, porque las vacunas no son esterilizantes, no impiden los contagios e infección. Estamos en muy buena situación para tener menos casos severos que requieran hospitalización y aún así estamos ya entrando en una presión hospitalaria preocupante con algunas comunidades autónomas que alcanzan ya el 20% de camas UCI ocupadas por enfermos COVID y tenemos la ventaja de tener con la vacunación una protección para evitar muertes, pero no para pensar que estamos exentos del riesgo de infección y de contagios. Por eso yo creo que hay un mensaje fundamental que además de la vacunación que hemos hecho, que tenemos que rematar, tenemos que acompañar de medidas de protección a rajatabla, de mascarilla, distancia física, no aglomeraciones como están ocurriendo, y tenemos que pensar seriamente que con la incidencia que ya tenemos, 300 por 100.000, que además seguramente llegará a 400 o más en torno a las Navidades, tenemos que tener muchas más medidas restrictivas, sean autoimpuestas o sean señaladas por las autoridades sanitarias. Entrar, por ejemplo, a un circuito como lo que ocurrió en Málaga, decenas
de Navidad empresariales con múltiples personas y en desprotección, cuando hay una alta incidencia y sabemos que la vacuna no es esterilizante, es una ruleta rusa. Yo creo que lo responsable es no incurrir en estas conductas, no incurrir en aglomeraciones, no tener estos eventos masivos que solo van a desatar contagios y entender que esta no es una Navidad prepandémica, sino que tenemos que ser mucho más ajustados en nuestras prácticas, en nuestros círculos de convivientes, en nuestras burbujas. Daniel López Acuña, muchas gracias un día más por habernos atendido. Encantado, mucho gusto. Bueno, pues un estudio preliminar de Pfizer y BioNTech, lo acabamos de comentar hace un momento, confirma que una tercera dosis de su actual vacuna es eficaz contra la nueva variante, contra Omicron. Tiene más datos Natalie Salas desde Washington. La farmacéutica estadounidense Pfizer anunció que su vacuna de refuerzo o booster contra el COVID-19 es efectiva contra la nueva variante Omicron del coronavirus. Esto según lo han demostrado pruebas de laboratorio que han sido realizadas por la empresa. Pfizer, junto con la farmacéutica alemana BioNTech, admitió que el efecto neutralizador de las dos primeras dosis de su vacuna es mucho menor contra la variante Omicron, pero que el refuerzo de la tercera dosis multiplica esta protección en un factor de 25. Los científicos consideran que el elevado salto de anticuerpos que resulta de la tercera dosis de las vacunas para el COVID-19 podría ser suficiente para contrarrestar cualquier disminución que se presente de la efectividad en el organismo. Sin embargo, Pfizer ha señalado que existe la posibilidad de sacar al mercado una vacuna específica para Omicron, algo que podría suceder en marzo del año que viene, eso si fuera necesario. Un estudio preliminar publicado también esta semana por investigadores del Instituto de Investigación de Salud de Sudáfrica certifica esta información a señalar que Omicron puede evadir parcialmente la protección de dos dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech, pero que se sugiere que una tercera dosis ayudaría a defenderse de estas infecciones. Desde Washington les informó Natalie Salas Guaitero de La Voz de América para Televisión Canaria. Mientras tanto, los niños se han convertido en el grupo de población ahora mismo donde más se está propagando el coronavirus. Actualmente la tasa de contagio supera los 390 casos por cada 100.000 habitantes. Los expertos consideran que con la campaña de vacunación a la población infantil estos datos van a mejorar sensiblemente. De momento se sabe que arranca el próximo miércoles 15 de diciembre, que serán las comunidades autónomas las que detallen su propio calendario vacunal. El 15 de diciembre empezará el calendario vacunal para los niños entre 5 y 11 años. Para vencer a la pandemia es fundamental inmunizar a este grupo de edad. Hace 8 días en España había más de 50.000 alumnos en cuarentena, muchos de ellos contagios producidos en el centro escolar. Sin embargo, no es un dato alarmante. En la última semana de noviembre, de los casi 30.000 centros escolares, solo 3 tuvieron que cerrar por la pandemia. El uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio en todos los centros a partir de los 6 años. Sin embargo, las comunidades establecen sus normas de prevención. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, la mascarilla no es obligatoria en la clase de educación física. Pero al margen de los datos sanitarios están los laborales. Tener un hijo en cuarentena por positivo o por contacto estrecho no da derecho a un permiso laboral. Si la enfermedad se complica y el menor es hospitalizado, la legislación contempla la baja de los padres. El Gobierno del Estado ha prorrogado hasta febrero de 2022 el Plan Me Cuida, que permite a los trabajadores que tienen que cuidar a sus hijos en cuarentena una adaptación de la jornada, incluso hasta del 100%. Eso sí, con la consecuente reducción de sueldo. Miguel Vega, volvemos contigo porque a pocos días del comienzo de esta campaña de vacunación queremos repasar el protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad en los colegios, en los casos de que se detecte algún contagio. Cuéntanos cómo es, recuérdanoslo. Sí, desde que volvieran los menores a las aulas después de los primeros meses de 2020, todos se hicieron en grupos burbujas. ¿Qué son esos grupos burbujas? Pues todos los alumnos y alumnas que pertenezcan a la misma clase, sobre todo de infantil y primaria. Estos alumnos que pertenecen a una misma clase, desde que se detecte un contagio de la COVID-19, se consideran contactos estrechos. Todo ello a pesar de que tienen que mantener los 2 metros de distancia más de 15 minutos
de exposición y también sin mascarilla. Vamos a ver un ejemplo en el siguiente gráfica. Van a ver una clase, un aula de cualquier colegio de nuestro país. En el centro, en color rojo, está situado ese alumno o alumna contagiado. Alrededor, esos alumnos en rosa que están en menos de 2 metros de distancia, y aunque deben seguir con la mascarilla en todo momento, al ser menores de edad no siempre se cumple con esta medida de mantener la mascarilla puesta cubriendo boca y nariz. El resto de alumnos, aunque también están en color amarillo, no se consideran contactos estrechos de este alumno contagiado, pero al estar más de 15 minutos dentro de un espacio cerrado también deberá guardar la cuarentena al no estar vacunado. Por lo tanto, toda esta aula debe guardar cuarentena de 10 días hasta que se confirme que el positivo deja de ser contagiado. Avian Montes de Oca Melián es vicepresidente de la Sociedad de Pediatría Extrahospitalaria de Las Palmas. ¿Qué tal, Avian? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Avian, lo que vemos es que es un poco aleatorio el sistema. Es decir, claro, hay que poner unas cláusulas de cierre, de distancia, de todo, pero al final, ¿quién en cualquier momento, quien dice que no ha estado menos de 2 metros un alumno de otro, o que ha compartido más de 15 minutos, a lo mejor han sido 10, han sido 20, ¿no? Sí, siempre hay que poner unos tiempos, ¿no? Para intentar, pues, detectar los posibles casos secundarios que surjan de un caso inicial, ¿no? Lo que está claro es que los niños actualmente pues están sufriendo, entre comillas, las peores consecuencias de las medidas tomadas para controlar los contagios, ¿no? Ellos, al no estar vacunados, por debajo de los 12 años, al no estar vacunados, pues si tienen contacto con algún caso confirmado, tienen que hacer cuarentena y tienen que hacer un aislamiento estricto en su domicilio, idealmente en una habitación apartado de sus familiares, dependiendo de la edad, por supuesto. Pero esto es algo que los mayores de 12 años o sus padres vacunados ya no tienen que hacer si entran en contacto con algún caso confirmado. Digamos que evidentemente hay que hacerles PCR para ver si se convierten en casos secundarios, pero no tienen que hacer esta cuarentena tan estricta, ¿no? Y los niños sí. La vacunación les aportaría ese importantísimo beneficio. Claro, porque también es verdad que estamos viendo cómo respecto al año pasado hay una diferencia clara en los casos de niños que son contagiados con COVID. ¿Por qué cree que hay muchos más casos o se están detectando muchos más casos que en el curso pasado? Pues básicamente porque el virus va a atacar a los que son susceptibles. Antes había una mayor cantidad de susceptibles antes de que se iniciara la vacunación de la población de forma masiva. Y el virus pues impactaba por igual a cualquier grupo de edad. Por supuesto, en cuanto a gravedad, se llevaban la peor parte de las personas de mayor edad o aquellas con enfermedades de riesgo, ¿no? Pero ahora que en España tenemos afortunadamente un porcentaje altísimo de vacunados, pues el reducto que le va quedando al virus es aquellas bolsas de personas susceptibles, básicamente los que no están vacunados. No hay que olvidar tampoco a los que no responden a la vacunación, porque la vacunación no es 100% efectiva, ¿no? Siempre va a quedar un pequeño porcentaje que por lo que sea no responde y estos también serían susceptibles. Pero el grueso ahora lo compone la población infantil que no está vacunada. Bien, estamos viendo, ustedes defienden que la enfermedad en los niños presenta síntomas mucho menos graves que en los adultos. ¿Ocurre lo mismo con las vacunas? Es decir, esa vacuna que en muchas ocasiones genera malestar en los adultos durante un día o dos, ¿también en el caso de los niños pasaría desapercibido esos efectos? A ver, lo esperable es que los efectos puedan ser menores que a otros grupos de edad, básicamente porque la dosis que se les inocula es 1/3 de la dosis estándar, ¿no? Y es esperable que esos efectos leves y transitorios que se tienen después de no solo de estas, de muchas otras vacunas, ¿no? El dolor en el sitio del pinchazo, la forma de inflamación, el malestar, pues también sean menores en este grupo de edad, ¿no? De hecho, los ensayos lo que dicen es eso, ¿no? Los ensayos clínicos que se han hecho en niños. Hay que decir que una de las cosas más importantes que comentar es que esta vacuna se ha demostrado segura a esta edad, ¿eh? Incluso a edades inferiores se están haciendo ensayos a partir de los 6 meses de edad, ¿eh? O sea que esta vacuna ha pasado los más rigurosos controles de seguridad y eso es lo que ha posibilitado la autorización por parte de la Agencia Europea del Medicamento. Claro, porque igual muchos padres que no tienen problema de vacunarse ellos mismos, a lo mejor a la hora de pensar en los más pequeños son reacios porque dicen, bueno, es que son más pequeños, es que a esa edad, sin pensar que a lo mejor el sistema inmune de los pequeños es más fuerte que el de ellos mismos, ¿no?
El sistema inmune de los niños es diferente. Y para enfermedades virales se ha demostrado en este nuevo virus circulando, ¿no? Pues los protege de la enfermedad grave. Y esto es un hecho, por supuesto, y afortunadamente la enfermedad es más leve en los niños, ¿no? No hay que olvidar que aún así hay casos que terminan hospitalizados, hay casos que requieren cuidados intensivos y se han dado fallecimientos de niños pequeños en nuestro país y en todo el mundo. O sea que no son cero, ¿no? O sea que todos estos también los podríamos intentar minimizar con la vacunación, ¿no? Pero es normal que unos padres tengan miedo o dudas a la hora de inocular una vacuna nueva a sus hijos, ¿no? Eso es normal, es entendible. Lo que pasa es que hay que aportarle a estas personas que dudan, igual que aquellos que dudan de otras vacunaciones, y aportarles la información correcta, ¿no? Y de verdad que la vacuna pasa los mayores controles, los más exquisitos y rigurosos controles de seguridad, ¿no? Y a día de hoy se puede inocular perfectamente en los niños y aportarles ese beneficio que va más allá de la protección directa contra formas graves de la enfermedad. Como ya se ha comentado, le va a aportar el beneficio de intentar hacer una vida un poco más normalizada y no tener que enfrentarse a tantas cuarentenas o aislamientos. Eso es lo que tratamos precisamente, dar información y conjurar miedos infundados, Avian, porque además una cosa que nos va a permitir la vacuna, que no es una cuestión ya tanto médica sino de convivencia, y es que los más pequeños puedan convivir como lo hacían hasta hace 2 años con sus compañeros de colegio y con sus compañeros de aula de una manera más normal, más estrecha. Efectivamente, hay varias enfermedades que son prevenibles por vacunas y que digamos que no han desaparecido, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, es la tosferina, ¿no? La tosferina no ha dejado de circular. Sin embargo, la inmensa mayoría de la población está vacunada, ¿no? Y no sufre las consecuencias graves de esta enfermedad. En esto pasaría algo parecido. No vamos a erradicar el virus por vacunar a toda la población, pero sí vamos a disminuir, a minimizar el impacto que pueda tener en sus vidas, y de eso se trata, ¿no? Este virus va a terminar incorporándose al arsenal de virus que tenemos habitualmente entre nosotros, ¿no? Y poco a poco pasará de pandémico, de epidémico a endémico, y todo eso se puede hacer mucho más fácilmente o mejor para la salud de las personas si se hace a través de vacunas. Bueno, pues el 15 de diciembre en principio está prevista esa campaña. Tendremos tiempo de hablar, seguro, para contestar cualquier duda, Avian, que surja en torno a este asunto. Muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Un saludo. Bueno, pues ahí está la vacunación de los más pequeños, que les va a permitir también llevar una vida más habitual, por lo menos más parecida a como lo llevaban esas rutinas en el colegio que se vieron rotas hace 2 años por la llegada de esta pandemia y que todavía no han vuelto del todo. Mientras tanto, nosotros seguimos pendientes, ya lo saben, del volcán Palmero, que nos presenta hoy esta imagen. Enseguida vamos a ver cómo está transcurriendo la rueda de prensa del Pevolca y cuáles son los datos que podemos obtener en esta jornada. No tardamos. Bueno, el viento sopla fuerte en la isla de La Palma, ahí lo pueden ver a las 2:10 de la tarde en Atlántico Noticias, imagen en directo, y se esperan rachas importantes que podrían superar los 70 kilómetros por hora. Esto lo ha destacado hoy el Pevolca en su rueda de prensa, que advierte también de la alta concentración de gases en algunos puntos y que recomienda la escasa realización de actividades al aire libre en determinadas zonas, sobre todo las más cercanas al volcán, como los llanos, Tazacorte, pero también zonas de Tijarafe y Punta Gorda, por esa concentración de gases. Luego resumiremos lo que ha dado de sí ese informe del Pevolca en esta jornada, pero miramos antes a Cataluña, donde un niño de corta edad, de solo 5 años, lo podemos ver en esa comunidad autónoma ahora mismo, y su familia se han convertido en objetivo de una campaña de acoso por pedir que se cumpla con el mínimo de horas de clase en castellano que prevé la ley, pero que pocos colegios cumplen en esa comunidad autónoma. La familia del pequeño ha pedido el amparo de los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña aceptó la solicitud de los padres del menor y determinó que tanto el niño como el grupo en el que está escolarizado reciba al menos el 25% de las clases en castellano. Tras esta resolución, la familia del menor denuncia que el acoso contra el niño y ellos mismos está siendo sistemático, un señalamiento al que al parecer se ha sumado también el gobierno catalán. Destacar que el 55% de los catalanes tenemos como lengua materna
el castellano, el español, y por eso es absolutamente incomprensible y solo se entiende desde el sectarismo y el supremacismo que se niegue que 2 asignaturas vehiculares sean en castellano. Es positivo que demos difusión a estos hechos porque nos sirve de termómetro ver cómo muchas familias alzan la voz disconformes con esta situación por la que se ven perjudicadas por atendiendo estas medidas cautelares que impone el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En un escrito dirigido al Tribunal Superior, la familia exige que ordene medidas para evitar el hostigamiento y que se proteja de manera especial la identidad del menor y de su familia. En concreto, se alude a un grupo de WhatsApp que ha sido creado por familias contrarias a la medida del 25% y donde, según ellos, se habrían vertido gravísimas amenazas. Las protestas van más allá de la comunidad educativa. Al parecer, el gobierno catalán se ha negado a dar amparo a la familia y ha señalado por boca de su portavoz que es una vulneración grave al derecho de la mayoría de las familias y los alumnos del centro. Bueno, y otro hecho importante, otro hito que nos lleva hasta América Latina, porque Chile se ha convertido desde hoy en uno de los últimos países de esa parte del continente en aprobar el matrimonio homosexual. No lo habían hecho hasta ahora. Son 7 los países que contemplan por el momento este derecho. ¿Te quieres casar conmigo? Este martes, tras 4 intensos años de debate en el Congreso de Chile, fue aprobado por mayoría en ambas cámaras el matrimonio entre personas del mismo sexo. En Santiago, la capital, cientos de personas celebraron la histórica decisión. Es un anhelo que lo tenemos todos tenemos el mismo derecho, en la cual no se nos debe prohibir nada, porque es amor para todos igual. En el mundo, 31 naciones permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo y ahora Chile será el 7º país en América Latina. Anteriormente existía el acuerdo de unión civil del 2015, pero la nueva ley permitirá la afiliación y la adopción por parejas homosexuales. Es culminar el sufrimiento que vivieron muchos de nuestras personas anteriormente. Somos seres humanos y como seres humanos todos tenemos el derecho de ser libres y vivir el amor como quisiésemos. El presidente Sebastián Piñera ha dicho que apoya la nueva ley. Una vez entre en vigencia, Chile se sumará a Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay como países en Latinoamérica que garantizan el derecho al matrimonio homosexual. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington. Olaf Scholz es el nuevo canciller alemán. Muchos ven ya similitudes entre su carácter discreto, pausado y el de su antecesora, Angela Merkel. Hemos indagado un poco más en el perfil de esta persona que lleva ya nada más y nada menos que desde los 17 años ligado a la política y a su partido, el Socialdemócrata, con el que ahora lidera una era de post-Merkel. Un desfile militar para despedir a Angela Merkel, la canciller alemana que más tiempo ha permanecido en su mandato. La también doctora en física cuántica deja su cargo en manos del que hasta hoy era su vicecanciller y ministro de Finanzas, el socialdemócrata Olaf Scholz. De hecho, fue el candidato sucesor más próximo a Merkel. Su vida queda ligada a la política desde los 17 años cuando se afilia al Partido Socialdemócrata, pero no es hasta 2002 cuando se convierte en secretario general del partido y su nombre empieza a sonar. Su ciudad, Hamburgo, donde en 2011 unas elecciones le convierten en alcalde de la segunda urbe más grande del país, hasta que su teléfono suena 7 años después y es Merkel quien lo llama para que de alcalde pase a ocupar el segundo despacho más importante de Berlín, el Ministerio de Finanzas. Con un estilo sobrio, semejante al de su antecesora, ahora llega y lo hace liderando un tripartito histórico en Alemania. El gobierno semáforo con el rojo de los socialdemócratas, el verde de los verdes y el amarillo de los liberales demócratas. Además, por delante tiene muchos desafíos como el control de una crisis sanitaria en uno de los países con los índices más altos de contagio, a la par que gestionar una economía tocada por los efectos de la pandemia. Bueno, estaremos atentos hoy a esa cumbre sobre la democracia que patrocina el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que es protagonista también por su mala relación en recomposición. Bueno, ¿qué es lo que está pasando entre Rusia y Estados Unidos, entre Joe Biden
y Vladimir Putin. Sabíamos que habían hablado días atrás por teléfono para tratar de recomponer la situación, pero lo cierto es que Biden advierte de nuevas sanciones en las últimas horas al gobierno ruso, incluso las recomienda a los socios europeos. María Rosman, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Esto es una pareja mal avenida, ¿eh? Bueno, fíjate que no es una cuestión personal, de hecho no se llevan mal. Putin y Biden no se llevan mal desde el punto de vista de una cierta amistad que tienen desde hace muchos años. Ahora, una cuestión diferente es una cuestión de política en este sentido, ¿no? Y ahora sí que estamos viendo que Biden había dicho desde el principio que iba a ser muy duro con Rusia, y ahora que vemos que el presidente Putin ha estado trayendo a miles, decenas de miles de tropas a la frontera con Ucrania, ya las sonrisas se van dejando a un lado y estamos empezando a ver las cosas de otra manera. Efectivamente, bueno, ahí está una de las últimas veces que se vieron Biden y Putin, que efectivamente han tratado de recomponer la situación. La relación personal pues puede ser buena, pero lo cierto es que no consiguen ponerse de acuerdo. En este tablero ahora mismo geoestratégico, la situación de Ucrania es fundamental, ¿verdad? Por supuesto, es que es muy importante lo que está ocurriendo y hay que tener en cuenta que afecta a Europa de diferentes maneras, ¿no? Porque por una parte tenemos la posibilidad de que Rusia vuelva otra vez a intentar algo en Ucrania, y ahí tendríamos el tema de las sanciones de las que estabas hablando antes, Roberto, por parte de Estados Unidos y los europeos, pero por otra parte también tenemos la cuestión de ese gasoducto importantísimo entre Rusia y Alemania, que Alemania por supuesto tiene muchísimo interés en él y que va a destruir los intereses económicos de Ucrania. Así que tendremos por ahí también una cuestión de hasta qué punto se va a mojar Europa o no en caso de que haya algo por parte de Rusia con respecto a Ucrania, ¿no? Y hasta el punto que se va a mojar Estados Unidos, que parece que tiene su mirada estratégica puesta también en otros polos ya, en China concretamente, y en lo que puede ocurrir con sus socios como Australia, que se incorporan precisamente a esa, digamos, estrategia de confrontación o de freno al gigante asiático. Sí, sí, por supuesto. Tenemos por una parte a Canadá, Australia, el Reino Unido y Estados Unidos haciendo ese frente a China. Y lo que estábamos hablando, lo que estabas comentando tú antes de esta cumbre de la democracia que empieza hoy, realmente es una manera de llamar la atención sobre lo frágil que es la democracia a nivel mundial, pero también una manera de decir lo que está pasando, de denunciar lo que está pasando en China y en Rusia, que son los que van a verse atacados de alguna manera por este movimiento de alguna manera estratégico que significa esta cumbre que ha iniciado el presidente Biden. Oye, ¿quién se llevaba mejor con Biden, Putin o Trump? Digo, perdón, ¿quién se llevaba mejor con Putin, Biden o Trump? Bueno, a ver, son dos cosas diferentes, ¿no? Por una parte, Biden lleva en la política desde hace muchísimo tiempo y es famoso por esa cualidad que tiene de poder llegar a hablar diplomáticamente con las partes, aunque mete mucho la pata de vez en cuando, también hay que decirlo. Y en el caso de Trump es una cuestión más de negocios, ya que sabemos perfectamente que la relación con Putin es una relación personal de negocios de la cual se estaba beneficiando Trump. Bueno, domina el lenguaje asertivo, se puede decir Joe Biden, ¿no? Cosa que Trump desde luego no tenía, eso hay que decirlo. Vean ustedes, a mí me ha llamado muchísimo la atención, vean ustedes las tarjetas de felicitación de algunos políticos norteamericanos. Ojo, el contexto, esto muy pocos días después de ese nuevo tiroteo en un colegio, en un instituto de Estados Unidos que acabó con la vida de 4 personas. Así tal cual, con esas armas que no son de broma, que son de verdad, armados hasta los dientes. Pues estos, no sé si son congresistas estadounidenses, felicitan la Navidad. Probablemente no sean los primeros. María, aquí choca muchísimo esta forma de lucir, no sé, de mostrar las armas, quizás no sé, nos llama muchísimo la atención. Por supuesto. Aquí en España. Es que es perpéntico realmente, ¿no? Tener por una ¿Allí también llama la atención o no? ¿O sí, esto es algo más a ver, la gente está acostumbrada, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que uno de esos rifles, un AR-15, un AR-15, se puede conseguir fácilmente en el mercado por unos $700. O sea, el básico. No es difícil de conseguirlo y no es caro conseguirlo tampoco. Es algo que se ve bastante en muchos hogares y es terrible porque hemos visto esas tragedias, ¿no? Pero por una parte tenemos a estos congresistas, Thomas Massie de Kentucky o Lauren Boebert, que también se conoce en algunos círculos como Lauren Boba, porque tiene estas salidas realmente de presentarse con armas al Capitolio en Washington. Ella es representante por Colorado y cosas así, simplemente porque quiere defender el derecho a portar armas de forma ya un poco radical, ¿no? Que es el tema de ella, muy amiga del señor Trump también, ¿no? Claro, pero llama la atención este exhibicionismo de las armas, ¿no? Con esa sonrisa y esa fotografía
que casi nos resulta amenazante a cualquiera de nosotros, ¿no? O No, sea, y es que es terrible. ¿cómo celebrarán realmente la Navidad en esta casa, Dios mío, con Es estos terrible. fusiles de asalto? ¿No? No, y además estamos viendo que estas armas, vemos a los representantes con las familias y con los niños, ¿no? Los niños, estamos viendo a menores con un arma, ya se están educando con esta forma de pensar, ¿no? ¿Qué va a pasar con las siguientes generaciones? Realmente es de mal gusto, pienso yo, en el caso de Maciel puso ahí, y espero que Santa nos traiga sobre todo munición, o sea, no sé qué estamos pensando, entendiendo que el país está pasando... el mensaje de su... Exactamente, por lo que está ocurriendo con la cantidad de muertes que estamos viendo cada año en Estados Unidos por armas de fuego y sobre todo entre menores. El caso es un viejo debate en Estados Unidos, ¿no? Porque claro, está ocurrido otras veces y están los que a lo mejor tienen esa sensibilidad más cercana a la nuestra y quienes opinan, oye, el derecho a defenderse también de una nación que se ha hecho a sí misma, que ha ido conquistando terreno en el cual el individualismo, el de la defensa de cada uno, de su propiedad, de su terreno, pues también forma parte de su ADN, ¿no? También hay que entender, ponerse en su punto de vista. No lo van a ver como nosotros, Roberto, eso es imposible. Claro. Ellos definitivamente entienden que el tener armas es la segunda enmienda de la Constitución, es un derecho y es algo que forma parte de la idiosincrasia del pueblo estadounidense. 1 de cada 4 personas tiene un arma de fuego, es algo normal para ellos. Otra cosa ya no es el tener un arma para la defensa personal, sino que tendría que haber un control de armas más férreo para ver quién tiene acceso a estas armas, de qué manera se consiguen, porque es más fácil, o sea, es muchísimo más difícil obtener un carnet de conducir que obtener un arma de fuego, que no necesitas ninguna licencia para hacerlo, o incluso que puedas comprarte un arma de fuego a los 18 años, no te puedas beber una cerveza hasta los 21. O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Llama muchísimo la atención. María, tú sabes que aquí hay pocos anuncios que compitan con el de la lotería de Navidad en estas fechas, pero uno de ellos es el de Campofrío. Y La Palma es protagonista este año. Lo vamos a ver. Gracias, María. Excelente. Porque precisamente ese anuncio de esta marca de Campofrío muestra con un lema precisamente además muy certero, muy claro, cuál es la situación en la que se encuentran muchísimas personas ante lo que está ocurriendo en estos años, ¿no? Acojonados, así lo trasladan directamente, pero ojo, porque el protagonista cambia de actitud cuando ve esta imagen. Construye al mismo tiempo que destruye. Mis viñas están en ceniza volcánica, forma parte de lo que somos, esta es nuestra casa, ¿no? Me siento muy orgullosa de cómo nos cuidamos. Son 6.000 personas fuera de casa, quien tiene un lugar que ofrecer lo ha ofrecido. He sentido miedo, pero también el impulso de continuar, porque quiero, porque creo que es importante y porque la vida es... Ahí está, la isla de La Palma, protagonista de una de las campañas publicitarias del año. Mónica Moro es directora creativa de esta campaña de Campofrío. ¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estáis? Buenas tardes, encantada de saludaros. Aclárenos una cosa, el testimonio que se ve es real, ¿verdad? Absolutamente real. Nosotros vimos a Victoria en la tele, en un informe semanal, y nos pareció que su testimonio era absolutamente inspirador para esta historia que teníamos escrita y que sabíamos que queríamos que tuviera un protagonismo fundamental La Palma. Y por un tema de su autenticidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ella efectivamente no es ninguna actriz, no está guionizado nada de lo que dice y son sus palabras las que inspiran a nuestro personaje para efectivamente cambiar de actitud. Tenían claro que iba a ser La Palma protagonista porque estas campañas se piensan con mucho tiempo. A lo mejor lo incorporaron después, viendo la situación, lo que ocurría. No, esta campaña la creamos en el mes de octubre y ya desafortunadamente ya estaba el volcán en plena ebullición y lo que sí que la idea, cuando tú empiezas a pensar en una idea creativa, en una idea en el caso de Campofrío, que bueno, es mi campaña número 11, lógicamente, bueno, vas viendo cómo va a ser, ¿no? Teníamos la historia de este personaje, ¿no? Que es un poco la representación de todos, y sí que nos parecía que el cambio de actitud y esa inspiración tenía que ser La Palma, ¿no? Y luego apareció Victoria. Sí, porque lo que llama la atención, lo que le hace cambiar a él es el coraje, ¿no? Cómo se enfrenta esta persona en concreto, pero que representa a todos los palmeros que están pasando por esta situación tan difícil, cómo se enfrenta a los problemas de la vida, ¿no? Exactamente. Bueno, en realidad nosotros lo que teníamos claro es que estábamos hablando de los temores, ¿no? De la desconfianza, que es lo que te hace no disfrutar de la vida, ¿no? Sobre todo en este momento así pospandémico en el que uno desconfía de todo, ¿no? La realidad de la pandemia es que nos ha cambiado mucho
Y nosotros que somos, bueno, Campofrío es la marca del disfrute, pues decíamos, bueno, ¿cuál es ese enemigo, no? Bueno. Y encontramos, pues precisamente en el miedo, pues un gran enemigo, ¿no? Pero cómo curarte de eso, pues bueno, lo hemos visto en gente que realmente serían los que realmente están pasando el mayor de los miedos y un miedo verdadero, ¿no? Pero esta actitud y esta fortaleza que tiene las personas de La Palma, ¿no? Que son compatriotas de todos y para nosotros ha sido muy ejemplar, pues, Mónica, y muy inspirador. Ya le adelanto yo que el carácter palmero efectivamente es inspirador y lo han podido comprobar ustedes en esta situación. Muchas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros, un placer. Bueno, pues la rueda del PVOLCA ha terminado, la rueda de prensa. Vamos a ver qué titulares nos deja en esta jornada, Nacho Cabrera. Siguen las condiciones óptimas para que el aeropuerto de la isla de La Palma siga operando con total normalidad. En cuanto a la energía de las coladas, sigue fluyendo por la zona central y a través de los tubos volcánicos. Especial atención a esa colada número 9 que sigue aportando lava a esa gran fajana. Por cierto, que los deltas lábicos en total alcanzan ya una superficie de 48 hectáreas. En total, la superficie afectada ahora mismo en la isla de La Palma por este proceso eruptivo asciende a 1.184 hectáreas. Y cuidado, porque la calidad del aire ahora mismo es regular en las siguientes zonas: Los Llanos, Tazacorte, El Paso, Tijarafe y Punta Gorda, por lo que se recomienda el uso de mascarillas FFP2 y evitar salir al exterior en la medida de lo posible. En el resto de la isla la calidad del aire es buena. Gracias, Nacho. Ahí están los titulares que nos deja esa comparecencia de PVOLCA el día de hoy, un día en el que el volcán parece presentar una actividad mucho menor a la de días anteriores, no digamos respecto a semanas anteriores. Hay que ir viendo esa evolución del volcán en los saltos que va dando, aunque ojo, todavía esta erupción está lejos de terminar, aunque todos esperan que lo haga pronto. Si se confirmasen los signos de descenso de actividad, podríamos empezar a hablar de que se está llevando a cabo, pero ya saben, lo hemos dicho otras veces, lo hemos hablado en otras ocasiones, pero hasta el momento no se ha producido. Toda la información sobre la erupción volcánica en la isla de La Palma lo tienen a continuación en Telenoticias 1 con Paco Luis Quintana. Nosotros volvemos mañana a partir de la 1 de la tarde en otra edición de Atlántico Noticias. Hasta mañana.